Muy bien, no sé si has recalado en que ahora Facebook, Instagram, ¿cuál es la otra? WhatsApp, Twitter, pero las que pertenecen al grupo de Facebook, no sé si has recalado que ahora el grupo se llama Meta. ¿Lo has visto? ¿Te has fijado? ¿Sí? Que abre y se llama Meta. Quiero explicarte algo que va a ocurrir en los próximos años y que se supone será la siguiente revolución tecnológica. Es muy interesante. Tuvimos el siglo pasado, es que suena el siglo pasado muy lejos, pero el siglo pasado somos todos, vamos, que tampoco... En el siglo XX tuvimos la revolución del Internet, que era el acceso desde tu casa, desde un dispositivo. Primero fue el Internet, luego ya vinieron los dispositivos, el smartphone, que fue una gran revolución. Luego llegó las redes sociales, ¿verdad?, que fueron también una gran revolución. Ha llegado también el llamado Internet de las cosas, y es que en tu coche ya tienes Internet. ¿Cómo se llama eso que hace de comer? ¿La qué? La Thermomix tiene también ya conexión a Internet, ya se conecta con Internet, te espía, dice que la Thermomix te espía, ¿no? ¿Cómo se llama? El cacharro que le hablas también. ¿Cómo sabéis de todo, eh? Yo no sé nada y usted lo sabe todo. Bueno, la Alexa también, que fíjate, es un altavocito para poner música, pero ya tiene una conexión a Internet y Alexa pues te da todo lo que quiera. Alexa, dime qué tiempo va a ser mañana, tal. Pero ahora llega una nueva revolución, que Zuckerberg, que es muy listo, ya se ha adelantado y de hecho ya ha cambiado el nombre incluso de la empresa. Ahora viene una revolución que se llama el metaverso. ¿Habéis oído hablar del metaverso? Metaverso. Metaverso viene de un libro, no es algo nuevo, esto está inspirado en un libro que, fíjate, proféticamente un hombre escribió, se llamaba Neil Stephenson, que escribió un libro que se llama Snow Crash, en el 92, y él hablaba de una posibilidad de un espacio virtual donde tú podías interactuar, más bien un avatar tuyo, más bien alguien, un muñeco, un representante tuyo en un universo paralelo. Se vio algunas trazas de esto cuando salieron, por ejemplo, los Sims, ¿te acuerdas de los Sims, el juego de los Sims? O también el Second Life, que era un tipo de juego. Era un juego donde tú te metías ahí y tú interactuabas con gente. Lo que viene ahora, el metaverso, es mucho más ambicioso. Y es que fundamentado en la tecnología 3D especialmente, pero también desde tu casa, tú ya no vas a tener que ir a comprar a una tienda, sino que tú te vas a poner tus gafas, te vas a sumergir en una tienda virtual, te va a atender un hombre virtual y ya tú en Amazon no vas a estar pasando las páginas, sino que vas a entrar a un gran almacén y vas a poder con tus gafas 3D ver todo lo que está ocurriendo y el hombre va a sacar el televisor que tú quieres comprar, te lo va a poner. Asimismo, las relaciones humanas van a cambiar, ya tú no vas a entrar al muro de alguien, sino vas a entrar a la casa de alguien directamente. Entonces las redes sociales se convertirán en lugares de conexión donde desde tu casa, con tu pijama, sin tener que peinarte, sin tener que arreglarte, las relaciones sociales serán de ese tipo. Imagínate si la gente, o todos, vamos a tener todos, estamos enganchados a las redes sociales, imagínate cuando la experiencia sea aún mayor. Cuando tengas va a haber unos dispositivos a tu alrededor, en tu cabeza puestos, en tus manos, que incluso hablan, que la tecnología va a que incluso va a haber sensaciones en tu cuerpo. Imagínate lo que va a producir el cambio tan revolucionario que va a producir eso. Ya Zuckerberg ya tiene invertido creo que 18.000 millones o una brutalidad en esto. Hablan de un cambio a 10 años, pero yo creo que serán menos. Yo creo que estará pronto. Pero imagínate, ¿no? Imagínate un mundo donde ya todo se va a hacer virtual, o casi todo. Las iglesias serán virtuales también, muchas de ellas. Esta te lo aseguro que no. Esto seguro que no. Pero ya no hará falta ir a adorar a una iglesia o a juntarte con los hermanos, que sino irá tu avatar. Tu avatar irá. Entonces tú desde tu casa, con el pijama, sin peinarte, entonces tú vas allí a la iglesia, entras en una sala virtual, todo, y tú estarás moviéndote, y tú tomarás decisiones, compraremos así virtualmente, y todo se hará en una tecnología súper adelantada. Y fíjate, yo estaba pensando un poco en todo esto, ¿no? Y que me da, en muchos aspectos me da pánico, o sea, me da vértigo,
pensar en estas cosas, pero estas cosas llegarán igual que han llegado otras revoluciones. Y cuando estos tipejos que tanto saben de esto, como el Zuckerberg, que cuando ya están metiendo muchísimo dinero, no solo él, sino los grandes están metiendo mucho dinero, es porque detrás hay negocio. Y aunque evidentemente hay un negocio detrás de todo esto, tiene que ver con dinero, monetizar todo este tipo de experiencia, aunque evidentemente tiene que ver con eso, pero de alguna manera también la tecnología, entre comillas, ha llegado a nuestras vidas, o debería haber llegado, para aliviarnos cierto sufrimiento. Porque el hombre, desde que es hombre, desde la caída, el hombre sufre. Y pudiera parecer que estas tecnologías nos ayudaran bueno, en algunos casos ayudarán en el tema de medicina, pero al final detrás de ese avatar, detrás de ese hombre, esa mujer puesto en una cama o en tu casa, detrás de cada experiencia multisensorial, detrás de cada avatar perfecto, porque evidentemente los avatares que vamos a poner ahí, no vamos a poner uno un calvo gordo, como yo, gordo, no. Yo me pondré con una melena para aquí y evidentemente, entonces cada uno se pondrá su avatar perfecto, pero detrás de ese avatar perfecto, sentado en su casa, habrá una mujer y un hombre sufriente, con sus problemas personales, con sus complejos. Y aunque pudiera parecer que ese tipo de experiencia nos va a ayudar, nos va a aliviar, pero al final te encontrarás con ti mismo, con tus problemas, tus situaciones, y habrá detrás, y yo creo que en vez de quitar, yo creo que en el fondo profundizará más en nuestros problemas del alma. Por mucha tecnología, al final seguimos teniendo unos índices altísimos de suicidio. Por mucha tecnología seguimos teniendo unos índices altísimos de soledad. Hubo hace poco una estadística que habló de la gente que se sentía solo y los números dan pánico, porque mucha de la gente que se sentía solo, que expresaba soledad, fíjate, curiosamente, muchos de ellos eran gente que vivían con sus matrimonios, que vivían con su familia, que vivían con sus hijos. Sin embargo, aún en medio de tener relaciones, aún así se sentían solos. Por mucha tecnología que haya, el hombre seguirá siendo un ser sufriente. Y esa es la verdad, ¿no? Yo estaba un poco, estaba compartiendo con mi hijo Marco todo esto, le estaba explicando todo esto del metaverso, estábamos ahí alucinando los dos con todo esto, buscando vídeos, estábamos investigando un poco, pero también paralelamente estaba intentando compensar en mi corazón, que estaba intentando meditar también todo lo que hemos vivido, ¿no? Con Isa, con su papá, ya sabéis todos que partió con el Señor hace una semana, ¿no? Y yo estaba pensando, Señor, ¿por qué tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué, Señor, el porqué del dolor, ¿no? Porque sería fantástico vivir en un mundo idílico, ¿verdad? Donde no existiera el dolor, no existiera el sufrimiento, no existiera la soledad, la incomprensión, no existiera todo este tipo de cosas, la gente no se muriera. Estaba valorando todo eso y decía, Señor, es verdad que esto de la tecnología va a ser un rollo, pero qué guay sería, ¿no? Qué guay sería estar a gusto conmigo mismo. Qué bien sería que mis relaciones externas, las relaciones que yo tengo con las personas, fueran perfectas. Y no hubiera traiciones, no hubiera habladuría, no hubiera daño. Es alucinante ver matrimonios que se han amado profundamente, que han tenido hijos, y ahora, por las situaciones, ya no es que ya ni siquiera no se aman, sino que ahora se odian. Y dice, esto es increíble cómo pasamos del amor al odio, ¿no? Qué guay sería si todo eso pasara, pero te das cuenta que no, finalmente recaemos que el hombre y la mujer desde el Edén, desde el principio, desde la caída, Dios ya nos habló claramente de que iba a haber un componente que nos acompañaría todos los días de nuestras vidas, y es el dolor. Y yo ponía un ejemplo, ¿no? Cuando nace un bebé, porque así el Señor lo dijo en Génesis, ¿ves? Génesis 3 del 16 al 18, una vez que el hombre y la mujer cae, mira lo que le dice el Señor a la mujer, mira, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Dice, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y fíjate, ya aquí estamos viendo problemas de género, ¿verdad? De violencia de género. Ya en Génesis ya está hablando el Señor de que iba a haber un conflicto hombre y mujer. Qué fuerte, ¿no? Porque dice que la mujer querrá gobernar sobre el hombre, pero al final el hombre te va a enseñorear.
que no siempre es así, obviamente. Pero fíjate, ya nos descubre Génesis que por la caída no solamente va a haber un dolor físico en el hombre y en la mujer especialmente para tener a luz, sino que además de eso va a haber un dolor en nuestras almas porque no vamos a poder ponernos de acuerdo. Dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, comiste del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás, dice, para poder vivir de ella. Te producirá espinos, cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente, sufrimiento, dolor, trabajo, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. El Señor con la caída le dice al hombre, mira, al principio yo no quise que esto fuera así. La relación contigo mismo era perfecta, la relación con el medio era perfecta, la relación con el otro era perfecta. Y con la caída todo se rompió, todo se fue al traste, se rompió nuestra relación con Dios, se rompió nuestra relación con nosotros mismos, se rompió nuestra relación entre nosotros y se rompió nuestra relación con el medio. De hecho, viera cómo estamos, ¿no? Cuando la tierra es capaz de producir alimentos para todo el mundo, pero por muchas veces, ayer hablaba una mujer en la televisión que decía que cada año nos comemos o nos fundimos los recursos de la tierra por 1 año y medio, que lo que quiere decir que cada vez consumimos más que la tierra produce. Y por tanto vamos a una escasez, cuando la tierra de por sí fue diseñada, fue hecha para que nada faltara, sino para que abundara. Y desgraciadamente el corazón malo del hombre hace que abunde para uno y para otro haya unas grandes hambrunas. No es lo mismo nacer en cualquier parte del mundo. No es lo mismo el color de tu piel. Hay diferencia, ¿verdad? Y vivimos con ese dolor, ¿no? Vivimos con esa dureza, la vida está rota y aunque, como dice Job, ¿no? Job, que vemos ahí el arquetipo del hombre sufriente, Job determina en Job 14, si puedes leerlo, es un texto brutal, ¿no? Porque Job está ahí descubriendo, cuando todo le iba bien no había problema, pero cuando todo le va mal a Job, él se da cuenta de que la vida es difícil. Y Job dice una frase que yo creo que es categórica, dice, el hombre es corto de día y hastiado de sinsabores. Encima de que tenemos pocos días, encima de que la vida es corta, porque no es larga, ¿eh? No piense, cuando tú ya cruces el umbral de los 50 te darás cuenta que la vida es muy corta. Cuando tú cruces la línea, por lo que la he cruzado yo recientemente, aunque no lo parezca, ¿no? Pero aunque la he cruzado, una vez que cruza los 50, la vida ya comienza a tomar una velocidad que tú no te puedes echar ni idea. Increíble. Y Job dice, encima de que la vida es corta, la mayoría del tiempo lo pasamos sufriendo. Y uno puede pensar, no hombre, qué exagerado eres, Juanjo. Tú párate a pensar cuántas horas dedicas a trabajar simplemente, a poder sacar el sustento de tu casa. ¿Cuántas horas has pasado en esta semana con dolor físico a los que estén enfermos? Yo he cambiado el tiempo y lo de la pierna, yo me creía que eso era un mito, de mito nada. Empezó a llover y digo, ay, que me duele la pierna. Me levanté un día con un dolor en la operación y entonces me dijo el médico, es el cambio de tiempo y lo vas a padecer toda tu vida. Y yo decía, Dios mío. Piensa cuántas horas has tenido de conflicto en esta semana con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Piensa en cuántos conflictos has tenido contigo mismo en esta semana, que te has levantado de esos días malos y has dicho, pff. Piénsalo, haz la cuenta y paralelamente haz la cuenta de los momentos buenos que has tenido esta semana. Te has comido una buena comida, has tenido un buen tiempo agradable con tu familia, has venido a la iglesia. Piénsalo y en la balanza regularmente en la semana finalmente decae más del lado del dolor y del sufrimiento. Y yo quiero en esta mañana poder encontrarle sentido a esto. Yo sé que es muy difícil lo que voy a compartir porque cuando estás
sujeto a dolor, cuando estás sometido al dolor, cuando estás en un momento donde quizás estás pasando una enfermedad o acaba de partir, como en el caso de Isa, su padre, o un ser querido se ha ido de tu casa, o has sufrido un desengaño amoroso, sentimental, o simplemente estás pasando por una crisis personal de búsqueda o una crisis económica, como quiera, debemos de encontrarle algún sentido a esto. Porque si no, finalmente se convierte en lo que normalmente ocurre cuando estamos en un proceso de sufrimiento. Lo normal es que pasemos a un proceso de amargura en nuestro corazón. Por eso Dios mismo, a través de su palabra, lo dice: cuidado, no vaya a ser que en algunos se meta una raíz de amargura en el corazón. Y puede ocurrir que hay procesos dolorosos que se alargan, que producen amargura, y la amargura da paso a la queja. Y entonces entramos en esos procesos donde parece que no vamos a salir nunca. Pero yo, a través de las Escrituras y a través especialmente de la vida del Señor, me gustaría que pudiéramos encontrarle algún sentido al dolor y al sufrimiento. Porque si se lo encontramos, si somos capaces de entender en esta mañana, y con la ayuda del Señor por supuesto, que detrás de cada circunstancia negativa pudiera haber algo bueno, pudiéramos sacar provecho incluso de esos días dolorosos, si pudiéramos entender que no todo va a ser eso, sino que detrás de ese proceso de dolor, detrás de ese sufrimiento, detrás de ese momento difícil de tu vida, pudiera pasar algo bueno, interesante, positivo. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Imagínate que Jesús, nuestro Señor, estaba acordándome ahora de un texto donde el Señor tiene 12 años, ¿te acuerdas? Tiene 12 años, y entonces hay una fiesta que celebraban los judíos, y el niño con 12 años se pierde por allí, los padres lo buscan, nadie da con el niño. ¿Os acordáis de ese texto? No recuerdo en qué está, pero caso es que cuando el niño llega y los padres están: ¡ay, hijo! ¿Se te ha perdido una vez algún niño? No se pasa fatiga en Paco, madre mía, de verdad. Eso a lo mejor dura la pérdida 10 segundos. Pero en esos 10 segundos el mundo se te acaba, se te entra una... Juanito ha perdido 3 o 4 veces. Y Juanito y Eunice tienen unos pocos de capítulos muy buenos para eso. No, en la vida se te va en un segundo. Se te va en un segundo y ya te pasa lo peor. El caso es que los padres del Señor, María y José, están en ese momento de ansiedad. Y llega Jesús y le dice, ¿qué le dice? Dice: en los negocios de mi padre estoy. O sea, imagínate un niño con 12 años y ya dice que estaba el niño enseñando, incluso la gente alucinaba de la sabiduría que tiene el niño. Ahora ese niño de 12 años que conocía las Escrituras, porque se había formado, y hay un lapsus de tiempo entre Jesús niño, ahí aproximadamente ya no tenemos más noticias, pero luego hay un lapsus de tiempo donde ya vemos a Jesús joven, con 30 años. Y no sabemos muy bien lo que ha pasado ahí, pero podemos entender por el contexto, podemos entender porque algunos se referían a Jesús como un rabino, ¿verdad? Rabí, le decían maestro. Podemos entender que fue una época de preparación en la vida de Jesús, y de hecho en Raíces lo estudiamos así, ¿verdad? El año de preparación. Entonces es como que hubo un lapsus ahí de tiempo de preparación, y en esa preparación Jesús conoce las Escrituras, y de hecho vemos constantemente que Jesús de cabeza narraba las Escrituras. Estaba formado, estaba preparado. Pero tú imagínate que Jesús llega a un momento donde él comienza ya como niño, como adolescente, a entender que él está aquí para un propósito, que él no es un niño cualquiera, que él no es un adolescente cualquiera, y comienza a estudiar las Escrituras, y llega el profeta Isaías. Imagínate que Jesús comienza a descubrir que él es el Mesías del que estaban hablando. Jesús comienza a entender a través de la Escritura, a través de las cosas que le pasan, comienza a entender que él viene para un propósito concreto. Imagínate para cualquiera de nosotros que pudiéramos decir: qué bien, yo ya sé la carrera que voy a terminar, lo que voy a estudiar, sería magnífico, ¿verdad? Sobre todo en esos años mozos, donde uno no sabe qué hacer con su vida, literalmente. Por eso debemos de tener mucha ternura y mucha comprensión con nuestros adolescentes, padres que tenían adolescentes. Tenemos que amarlos y entenderlos,
que eso, hasta la propia palabra lo dice, es un adolescente, se adolece, porque la adolescencia es una de las épocas más difíciles, ¿verdad? Todos los que hemos sido adolescentes, todos, ¿no? O algunos será saltado, no creo, ¿no? Yo me hubiera gustado haberme saltado esa época de mi vida, donde literalmente no sabes que ni eres un niño ni ya eres un hombre, eres una cosa ahí extraña, que para una cosa era un hombre y luego te das cuenta que te gustan los gusanitos y los chupas y todo, y va al kiosco, me acuerdo yo adolescente, y mis amigos compraban un Fortuna, que era un tabaco, y yo decía, yo es que no me gusta el tabaco, dame a mí un paquete de gusanitos. Entonces era un hombre, pero era un niño, era lo que era. Pero imagínate que Jesús entra en esa época donde comienza ya a profundizar las Escrituras, y él comienza a entender cuál es, porque si una cosa el Señor tenía claro, era su propósito, ¿verdad? Y Jesús, que cualquiera de nosotros pudiese decir, el Mesías, el Rey, el Salvador, imagínate, ¿no? Que cualquiera de nosotros pudiera ver en nuestro hijo que va a tener una carrera prolífica, por ejemplo, en política o en sanidad. Imagínate que vamos a decir, ostras, mi hijo va a descubrir la última vacuna, que ya no hace falta ni las 3 dosis ni nada. Y entonces uno piensa en grande, y Jesús podía haber pensado en grande, podía haber pensado, wow, yo voy a ser el Mesías. Yo tengo algo especial, yo tengo un propósito, esto va a ser el bombazo, la gente me va a seguir. Y efectivamente eso ocurrió durante un tiempo. Pero imagínate que Jesús lee y leyó Isaías 52 y 53, donde se narra lo que iba a pasar. Y además con pelos y señales y dureza. Y Jesús lee eso acerca de sí mismo. Y dice, miren, 52:13, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Qué bueno, yo me quedaba ahí ya. Dice, qué bien. Dice, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Imagínate Jesús leyendo eso de sí mismo. Dice, y por su aspecto no se veía ni como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones, los reyes quedarán mudos ante él, verán lo que se les ha contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Aún así en su dolor, aún así en su rostro desfigurado, aún así dice que los reyes se asombrarán de esto. Y dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje? 53:1. ¿A quién se le ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como una raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que lo atrajera hacia él. Y dice, fue despreciado, rechazado, hombre, varón de dolores, conocedor, dice, esta versión me encanta, del dolor más profundo. Imagínate Jesús leyendo eso de sí mismo, sabiendo que a eso se ponía, sabiendo que ese era su final. Por eso podemos entender cómo en Getsemaní esas palabras quizá corrieron por su mente en aquella hora de tanto dolor, de tanta amargura y clamó al Padre, hubiera otro camino, es posible que pase de mí esta copa. Posiblemente estos textos se hicieron presentes en la vida de Jesús en esos momentos. Y en su humanidad clamó. Y Jesús, conocedor de todo esto, imagínate, dice, le dimos la espalda, desviamos la mirada, fue despreciado y no nos importó. Dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, nuestros dolores, dice la palabra, que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado, dice la palabra, por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y sigue hablando de dolor, de rebelión. Sigue hablando. Y el versículo 11 dice, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia. Oye, esto es muy fuerte. Porque Jesús sigue, me imagino, ¿no? Está leyendo el texto
Y llega un momento donde habla de dolor, de sufrimiento, de aplastarlo, de desfiguración de su cuerpo, de su rostro, de abandono, dice que estará solo. Hasta el Padre lo abandonó. Y llega un momento al texto donde dice, pero escucha, va a merecer la pena. Porque dice, cuando vea que todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Y está hablando de que el sufrimiento de Jesús, el dolor de Jesús, tenía una razón de ser, tenía un propósito. Había un propósito en ese dolor. Sí. Tenemos la errónea concepción de que muchas veces las cosas que nos ocurren tienen que ver con un castigo divino, ¿sí o no? Muchas veces atribuimos que nos han ocurrido cosas y cuando nos ocurren decimos, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Y luego a lo mejor recaes en alguna metedura de pata de tu vida del pasado y de una forma automática conectamos ese error, ese sufrimiento, ese error con el sufrimiento actual que estamos viviendo. Y obviamente hay unas consecuencias de nuestros errores, obviamente. Vamos a sufrir una consecuencia cuando hacemos las cosas mal, está claro. Hombre, sería bueno que también nos libráramos de esas consecuencias encima. Pero muchas veces hay situaciones que no están conectadas con un error, con un pecado, como quieras llamarlo, pero que nosotros de una forma automática en nuestro cerebro, porque así funcionamos, lo atribuimos a una consecuencia. Entonces, si te pasa algo malo, pensamos es que Dios me ha castigado por algo. Intentamos justificar el sufrimiento y lo atribuimos regularmente a una consecuencia de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento, del dolor, siempre vamos a querer buscar un porqué. Siempre pareciera que nos alivia el corazón buscar un porqué. Pero yo en esta mañana lo que pretendo no es buscar los porqué, sino los para qué. Para qué pudiera servir en nuestras vidas el dolor y el sufrimiento. ¿Para qué? ¿Me ha entendido? Algunos propósitos quiero decirte. Quiero darte algunas ideas, ¿no? Para que algunos te van a pasar de largo y algunos te van a tocar tu corazón. Pero podemos entender que sufrir nos hace más conscientes de la realidad de la vida y de nosotros mismos. En otras palabras, sufrir, amados míos, nos hace vulnerables. Sufrir nos hace vulnerables ante nosotros mismos, primeramente. Porque es en el sufrimiento donde más nos conocemos a nosotros mismos. Jesús mismo, y lo he citado antes, vemos en la palabra, Mateo 26, del 36 al 46, dice que Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, a los tres que siempre se llevaba, ¿verdad? Y dice que Jesús comenzó a afligirse y a angustiarse. Claro, con lo que le venía encima, ¿verdad? Les dijo, mi alma, dice la palabra, me gusta la nueva traducción viviente porque es muy expresiva. Dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Y mira lo que dice. Le dice a sus discípulos, hombres sencillos, corrientes, normales, como tú y como yo, les dice, quédense aquí conmigo y velen conmigo. Jesús, ante el dolor y la tristeza, Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, el hombre más increíble de todos los tiempos, Jesús, el Hijo de Dios, Él mismo, en su humanidad, Él mismo, en esos momentos de dolor y tristeza, fíjate qué interesante, necesitó de su gente. Por eso Jesús mismo
En su dolor, en su tristeza, agarró a los suyos y le dijo, por favor, yo los necesito a ustedes en esta hora. Quédense aquí a mi lado. Porque el dolor, amados míos, nos hace ser conscientes de nosotros mismos, pero también nos hace ser conscientes del otro. El sábado que estábamos Moisés y yo en el tanatorio, son momentos muy difíciles, muy difíciles. Sin embargo, cuando empezó a llegar la gente de la iglesia, fue como que entró aire fresco por aquel lugar, ¿sí o no, Isa? Lo comentamos después. Cuando entró la gente de la iglesia, entró otra gente, amigos, la gente venía, evidente, pero cuando nuestra gente, la gente que amamos, la gente que sabemos que están ahí no por cumplir, sino porque les importamos, entraron por esa puerta y nos abrazaron, nos besaron, nos llevaron a comer. Fue como aire fresco. Y entonces en ese dolor es cuando uno se da cuenta de la importancia, amados míos, de la iglesia del Señor, en estas cosas. Por tanto, en el dolor, amados míos, descubrimos nuestra vulnerabilidad. Descubrimos que nos necesitamos los unos a los otros. Fíjate lo que ocurre. Se lleva a los discípulos allí, se adelantó, dice que se inclinó, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Está Jesús hecho polvo, está allí. Sin embargo, dice la palabra, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y luego volvió a los discípulos, los encontró dormidos, les dijo a Pedro, no pudieron velar ni siquiera una hora conmigo, hijo. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús otra vez fue a orar, de nuevo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Y cuando regresó hasta ellos, otra vez estaban dormidos. Les había pedido que estuvieran a su lado orando y velando, y aquellos discípulos estaban cansados y no entendían lo que estaba pasando. Dice que se fue por tercera vez, se acercó a los discípulos y le dijo, bueno, venga, ya duerman, descanse, pero miren, ha llegado la hora donde voy a ser traicionado, entregado en manos de pecadores, levántense, vamos. ¿Por qué Jesús? Es muy interesante que Jesús cuando está en la cena con sus discípulos, Él hace un hincapié. Él toma, si algo, una enseñanza hay ahí entre todas las cosas, pero Él les hace un hincapié a los discípulos y les dice, miren, el pastor, yo voy a ser herido y las ovejas se van a dispersar. Ahora es cuando tienen que estar juntos. Ámense, sírvanse los unos a los otros, lávense los pies los unos a los otros, porque ahora en la hora tan oscura que viene ustedes necesitarán estar juntos. Porque en el sufrimiento, amados míos, descubrimos la potencia y la necesidad del otro en nosotros. Porque es en el sufrimiento donde descubrimos que no somos superhéroes, amados. Que somos gente quebradiza, que somos gente que resbala, que somos gente que se equivoca. Y es por ello que en el otro vemos un espejo y decimos, menos mal que estás a mi lado. Y ese es uno de los sentidos más profundos que tiene la iglesia. La iglesia no solamente está para celebrar festejos, el culto del domingo, la iglesia especialmente deberíamos estar para aliviar, para entender, para, una palabra que está ahora muy de moda, ¿no? Que es cuando tú sientes lo mismo que el otro, ¿no? Empatizar con el dolor del otro. Por eso es necesario, amados míos, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:6, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego purifica el oro, y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Sufrir, segunda cosa, nos hace más conscientes no solo del sufrimiento nuestro, sino del sufrimiento del otro. Nadie puede entender más a un herido que otro que ha sido herido. Sufrir nos hace entender por lo que pudieran pasar otras personas.
Esto de la empatía, que está muy bien, está muy de moda, pero hay detrás de ello mucha mentira, porque queremos empatizar en ciertas cosas que nos interesan, pero empatizar en el dolor no es tan fácil. Sentir lo que siente el otro no es tan fácil. Condolerse con el otro no es tan fácil. Pero cuando uno ha sido herido, cuando uno ha sufrido, cuando uno ha sido derrotado, cuando uno ha sido apaleado, entonces puedes empatizar con otro que lo está haciendo. Y entonces cuando la misericordia toma otro cambio. Por eso cuando uno está sufriendo, está en esos procesos dolorosos donde todo es oscuro, todo es gris, donde rozamos seguramente la depresión y en algunos casos entramos en procesos depresivos. Por eso es necesario entender de que quizá tu sufrimiento de hoy pueda ser un vaso de agua fresca para otro mañana. Tu sufrimiento hoy pudiera tener un para qué para otros. Hay un pastor que se llama Robert Barriger, que lo sigo su iglesia, tiene una iglesia muy bonita en Perú. Él tiene una hija, fíjate, una hija que sufrió bulimia y anorexia, y estuvo a punto de morir. La chiquilla estuvo a punto de morir, lo pasaron fatal. Estuvo en tratamiento de todo tipo, al final ellos viven en Perú, la mandaron a Estados Unidos a un centro especializado y bueno, el Señor la sanó allí. ¿Qué ocurrió? Lo que ha ocurrido es lo siguiente: la chavala vuelve a su casa a Perú y entonces escribe en sus redes sociales su experiencia y sin esperarlo, un montón de chavalas de todo el Perú comienzan a escribirle y decirle: yo necesito eso que tú tienes. Entonces ella va a su padre, el pastor, le dice: papá, mira lo que está ocurriendo, hay mucha gente que me está escribiendo, ¿qué hacemos? Y dice el padre: ¿qué hacemos? Pues vamos a abrir un centro de ayuda a todas estas niñas. Y con tu experiencia, porque no va a haber nadie que lo pueda explicar ni hacer mejor que tú, vamos a estar ayudando. Y hoy en día ese centro, uno de los centros más importantes en el país para el trato de los trastornos mentales de estos tipos. Imagínate del dolor lo hermoso que ha salido. Pero si tú te quedas en un bucle del dolor, de la autocompasión, la autoconmiseración, te quedas ahí te vas a quedar y todo ese dolor se quedará en tu corazón, pero no saldrá para bendecir a otras personas. Porque uno de los motivos que tiene el dolor y el sufrimiento es que podamos empatizar de corazón con mucha gente. Así que eso sería otra razón del sufrimiento. Dice, por lo tanto, mira, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Hebreos 4, del 14 al 16, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Dice, hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Jesús pasó por todo lo que tú estás pasando hoy. Por eso Jesús te entiende y ha extendido su misericordia sobre tu vida. Porque sabe lo que es sufrir, porque sabe lo que es perder, porque sabe lo que es el dolor, porque sabe lo que es ser tentado, porque sabe qué es que las relaciones le fallen, porque sabe qué es todo eso. Él puede entendernos perfectamente. Por eso nosotros podemos entrar ante su trono sin ningún tipo de complejo. ¿Sabes por qué? Porque Él nos entiende. Él sí ha empatizado con nuestro dolor. Juan 11:33, esto es tremendo, este texto, hablando de Jesús, ¿no? Porque tenemos una imagen de Jesús en algunos contextos. Un Jesús como, así nos lo han pintado la religión, ¿no? Muy bonito, Tú no ves una película que salga un Jesús feo, todos salen preciosos, bonitos, y lo vemos como una imagen ahí del superhéroe. Sin embargo, hay un texto que es conmovedor,
que vemos esa empatía de Jesús con el dolor. Y es muy fuerte este texto, que está en Juan 11, acuérdate, cuando muere Lázaro. Lázaro era un íntimo amigo de Jesús. Marta y María eran amigos. Cuando Jesús pasaba por Betania, siempre paraba allí en casa de ellos. Y entonces se entera de que Lázaro está muy mal y Jesús dice, bueno, tranquilo. Y dice, no, pero tranquilo no, es que está a punto de morirse. Y entonces Jesús dice, bueno, esta muerte no va a ser, no preocuparse. Cuando llega, está muerto, lleva 4 días muerto ya. Entonces imagínate la escena, hay un dolor, porque se ve que era un hombre joven, entonces hay una escena muy dolorosa, está todo el mundo destrozado. Y Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir. Es que a mí me sorprende esto porque Jesús ya sabía que detrás de todo eso, porque Él lo había dicho, no, tranquilo, yo estoy al control. Jesús sabía que ya todo, sin embargo, mira lo que ocurre, dice la palabra, que Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, dice que se estremeció en el espíritu. Y le dijeron, ¿dónde lo pusiste? Jesús, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35 de Juan, que Jesús lloró. Jesús se conmovió con el dolor ajeno. Jesús, porque podía haber dicho, bueno, tranquilo, no llora, que no es para tanto, que ya ahora lo arreglo yo, pero sin embargo vemos a un Jesús doliente también, a un Jesús que está empatizando totalmente con el dolor ajeno. Él está sintiendo en esos momentos lo mismo que aquella gente estaba sintiendo. Él sabía que aquella persona era muy importante incluso para él. Y vemos en las Escrituras que así lo dejan reflejado. Y para mí es un hecho maravilloso, porque podían haber pasado por alto este detalle, pero vemos que las Escrituras los dejan escrito para nosotros, para que entiendas en esta mañana que Jesús empatiza con tu dolor y que cuando tú lloras, el Señor también está llorando. Eso se ha quedado escrito para que entendamos que no tenemos a cualquier Jesús, que nuestro Salvador es cercano. Y cuando tú estás sufriendo, tú estás dolido, Él también lo está. Jesús lloró ante la tumba de su amigo. Él sabía lo que iba a pasar, él lo tenía todo controlado. Nada se escapa al control de Dios. Sin embargo, el dolor, amigos míos, nos acerca al otro como ninguna otra cosa. Mira, parece ser que bueno, el deporte puede unirnos, la afición a cualquier cosa nos puede unir, nos puede unir la música, como algunos dicen, pero no hay nada que una más que el dolor. Y nosotros en esta iglesia lo hemos experimentado. Hemos experimentado el dolor más profundo que hemos podido experimentar como iglesia. Y sin embargo hemos estado unidos en ello. Y hemos sido capaces de juntos, abrazados, tomados de la mano, superarlo. Para la gloria del Señor lo digo. Así que el dolor nos lleva a poder entender mucho mejor al dolor ajeno. Tercero, el sufrimiento, el dolor nos conduce a una mayor dependencia de Dios. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento, pero por goleada, nos conduce a una mayor profundidad del conocimiento de Dios que las bendiciones. ¿Estás de acuerdo? Hay un texto también maravilloso de la vida del Señor, Juan 14:13, donde vemos que Jesús recibe una mala noticia. Una muy mala noticia, y es que su primo Juan el Bautista, alguien que él, fíjate tú de él, Jesús mismo dijo de Juan el Bautista que en todos los tiempos no se había levantado un profeta como él. Fíjate el aprecio y la estima y la admiración que Jesús tenía por Juan. Y cuando Juan duda en la cárcel, que vienen a decirle, oye, mira que Juan está preguntando si tú eres el Mesías o no, es que como está en la cárcel no lo entiende muy bien. Fíjate, Juan estaba en un momento de confusión y dolor y sufrimiento y dudas en la cárcel. El sufrimiento estaba conduciendo a Juan a plantearse si realmente tenía sentido todo lo que estaba pasando. Y Jesús dice, esperarse un momento. Comienza a hacer un montón de milagros y le dice a los de Juan, id y decirle lo que habéis visto. Que los cojos andan, los ciegos ven y que el reino está siendo
está siendo predicado, correcto. Y cuando se van los discípulos, dice de Juan, no se ha levantado un profeta como Juan. Mi Juan, yo hubiera puesto en mi Juan. Y muere Juan decapitado en circunstancias muy difíciles y muy extrañas. De estas cosas de la palabra que dices tú, esto no pega. ¿Sí o no? Son de estas cosas de la palabra que uno lo lee y te levantas del asiento y te da una vuelta en la habitación y dice, pero hombre, ¿cómo ha matado a Juan? Pero con lo que Juan ha hecho, ¿cómo ha hecho eso con él, Señor, Dios mío? Tiene su propósito, no vamos a entrar en eso. Pero muere Juan y Jesús recibe la noticia. ¿Y qué hace el Señor? Dice la palabra en Juan 14:13, en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, es cuando más posibilidades tenemos de conocer el corazón de Dios. Cuando más profundidad nuestras almas alcanzan. ¿Sabes por qué? Porque tu mundo se ha destruido. Tu pie ya no está en tierra firme y necesitas algo mucho más alto que tú mismo, que te diga, tranquilo, yo estoy al control, todo estará bien. Y cuando todo va bien, tu economía está bien, tu familia está bien, llegamos incluso a rozar, algunos es que yo me lo merezco. Algunos dicen, para eso trabajo. Cuando no sabemos que hasta el último aliento de tu corazón, el palpitar de tu corazón tiene que ver con que Dios está permitiendo que vivas en esta mañana. En su gracia, su favor y su misericordia. Así que el sufrimiento nos conduce también, amados míos, a esa intimidad con el Señor, a ese momento. Y hay niveles, ¿no? En esto hay niveles. Quiero ir terminando porque necesito hacer algo antes de irnos. Tú puedes vivir entendiendo esto en tu vida, de que el dolor te hace vulnerable ante los otros, el dolor te acerca a la necesidad del otro y que el dolor también te acerca aún más a Dios. Puedes vivir en esa realidad o puedes vivir sumergido en ese círculo de dolor. Ojo, abro paréntesis, hay un duelo, hay un proceso de duelo. Yo no estoy negando el duelo. El duelo tiene un proceso y tenemos de nosotros a Ana, que es psicóloga, que sabe de esto. Hay un proceso de duelo donde tú tienes que pasar un tiempo de negación, de shock, luego baja, de no aceptación y luego ya va subiendo a la aceptación. Hay un proceso de duelo necesario, útil y que viene del Señor. Pero cuidado, porque algunos procesos se alargan en un punto donde estás intentando volver a encontrar el porqué de ese sufrimiento. Y déjame adelantarte que a lo mejor te vas a ir de este mundo y no lo vas a escuchar y no lo vas a entender. A lo mejor el Señor en un día te lo revela, pero a lo mejor no. Pero lo que sí el Señor nos ha revelado es que el sufrimiento sí tiene un para qué. Y hay niveles. Esto es uno de los textos que más me asombran del apóstol Pablo. Filipenses 3:7. El apóstol está hablando de su estatus. Él dice, yo soy judío de judío, ciudadano romano. Y dice, pero todo eso, dice Pablo, todo eso yo lo tengo por basura. No me sirve para nada. Y mira lo que dice Pablo en el versículo 7 de Filipenses 3. Dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, dice Pablo, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Dice, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, en lo que yo creo, en lo que yo vivo, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos se basa en la fe. Versículo 10, y por eso te digo que hay niveles.
Dice el apóstol Pablo, yo quiero conocer a Cristo, y dice, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. ¿Quién quiere experimentar ese poder? ¿Quién no va a querer experimentar el poder de Cristo en su vida? En milagro, que tú ores por una persona y se sane, que tu relación personal se sane, que tu corazón se sane, que tú veas el poder de Dios actuar en tu familia, en tus hijos, en tu vecindario, en tu trabajo. ¿Quién no quisiera eso? Y dice Pablo, yo quiero experimentar el mismo poder, yo lo quiero experimentar. Pero claro, ese poder conlleva también una segunda parte. Y dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de la muerte. Y dice Pablo, yo quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y tal como Él lo dijo, ocurrió. Y Pablo sufrió y murió por Cristo y experimentó eso. No hay... Todos vamos a morir, un día u otro. Jesús mismo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y no muere, no puede dar fruto, refiriéndose a sí mismo. El apóstol Pablo también lo entendió, y muchos de los apóstoles. Pero para resucitar un día hay que morir, ¿sí o no? Y para morir, y no hay muerte que no conlleve también un sufrimiento. Lo que quiero decirte, amado, que mientras estemos aquí, nos toca sufrir. Que mientras tú estés en esta tierra, hasta que llegues a la muerte, vas a estar sufriendo, de alguna u otra manera. Que las vidas perfectas no existen, que no es verdad todo lo que nos pintan las Kardashian. De la vida idílica, perfecta, con una figura maravillosa toda tu vida. Eso no es real. Un día enfrentarás el dolor, y cuanto antes seas consciente de que esto tiene que ver con un propósito en tu vida, ese sufrimiento alcanzará una dimensión diferente. Porque para resucitar hay que morir. Y si queremos que un día nuestros cuerpos resuciten, nosotros mismos deberemos de morir. Y el sufrimiento es algo que nos acompañará de por vida. Pero ese sufrimiento puede hacer que de alguna manera nosotros podamos entender al otro mejor. Ese sufrimiento puede hacernos conocernos a nosotros mismos mucho mejor. Y ese sufrimiento puede conducirnos a una mayor dependencia del Señor. Depende cómo lo enfoquemos. Depende de cómo lo enfoquemos.